El fantasma errante. Yo soy de Costa Rica. Ajá. Y yo vivía en Costa Rica hace muchísimo tiempo. Bueno, ya tengo 30 años de vivir aquí en Alemania y Polonia, en esta mira. parte del mundo. Y en aquella época, decidí venir a conocer a la familia de mi marido. ¿Y qué fue el asunto? Que entonces, como vivíamos en Costa Rica, queríamos dejar a alguien que cuidara la casa. Y no encontrábamos quién, alguien de la familia, alguien de confianza. Y bueno, tenía un primo que era el ideal, pues, porque él estaba en la universidad muy cerca y tenía todo el tiempo, podía estar las 24 horas en casa porque teníamos algunas mascotas. Okay. Bueno, mi viaje era de un mes. Sí. Y estábamos en Polonia cuando una semana antes de que se cumpliera el mes, mi primo me llamó y me dijo, bueno, era de noche y en ese momento íbamos entrando a casa y fue una casualidad, en esa época no había ni celulares, eso, como hoy en día, ¿no? Con el WhatsApp. Sí. Y él llamó a casa y bueno, tenía como muchas ganas de hablar, pero yo venía así un poco liada, atareada con lo que estaba haciendo, y le dije que le iba a llamar el próximo día y me dice, no, bueno, solamente quería decir que los quiero muchísimo y darle un beso de mi parte a mi hijo, y que lo quiero mucho. Y yo, ok, mañana hablamos. Y bueno, me fui a dormir y durante el sueño yo tuve un sueño donde yo llegaba a la casa de mi abuelita y cuando iba acercándome me di cuenta que en el salón, en la sala de la casa, estaban velando a alguien. Había un ataúd en medio de la sala y había mucha gente llorando y bueno, una de mis tías se acercó y me dio una Biblia que tenía las páginas rosadas. Uh-huh. Y eso me sorprendió mucho. Yo miraba esta Biblia y la volteaba a ver a ella y yo le preguntaba, pero ¿qué pasó? ¿Quién murió? Y ella dice, es que tienes que rezar mucho. Y no comprendía quién era, ni absolutamente. Yo estaba muy nerviosa durante ese sueño porque no sabía quién era. En ese momento no lo sabía. Cuando suena el teléfono de mi casa, otra vez, y era de madrugada. ¿Y qué sucedió? Que en el momento en que sonó el teléfono, yo sabía lo que había, sabía que la persona que había muerto era mi primo, y precisamente era él. Él se suicidó en mi casa. Uy, amiga, qué triste. Sí, y bueno, fue para mí un choque que bueno, en ese momento el que contestó fue mi marido y él se quedó con los ojos abiertos como platos y no sabía cómo decirme, cómo darme el teléfono y yo en ese momento, estaba como en un shock. A partir de ese momento empecé a padecer de una depresión muy fuerte porque me sentía culpable. Pensaba siempre, si de haberlo sabido hubiese dejado las puertas de mi casa abiertas porque que se llevara absolutamente todo, pero nunca jamás que hubiese sucedido algo así. Y bueno, unos meses más tarde, como en octubre, eso que sucedió, que les estoy contando, sucedió el 3 de julio del año 1997 y 3 meses más tarde, en octubre, se apareció en mi casa, allá en Polonia, donde yo estaba viviendo, porque al final me quedé allá. Mi marido ya no quiso que regresáramos y por eso estoy por aquí todavía, populando por estos rumbos. Pero el asunto es que fue un trauma tan fuerte que prácticamente no he podido regresar. Claro, ya lo creo, porque el hecho por una parte de este familiar
que falleció en estas condiciones, pero por otra que haya sido en tu casa una muerte trágica, y que ya a través del tiempo y las experiencias que nos han platicado, estos lugares frecuentemente se quedan impregnados de eso último que sucedió ahí. Pero decías que se apareció allá donde vives, ¿no? Donde vivías. Hasta Polonia. Sí, se apareció en octubre, una madrugada, una mañana, cuando mi marido salió. En ese momento yo regresé a la cama porque era como las 5:30. Voy a darme otra vez una vueltita más en las sábanas y a dormir un poquito más. Sí. Y resulta que en el momento en que yo me acuesto, a los pies de la cama, él apareció. Y apareció prácticamente tenía el cabello, o sea, estaba rapado. Ajá. Y tenía un pantaloncillo corto y azul, y una camiseta de color rojo. Sí. Y llegó a pedirme perdón. Y cuando él me dijo, perdóname que no quise hacerlo, y yo solamente le dije, te amo, todo está bien, te amo. Y desapareció. Resulta que yo no sabía que cuando él se suicidó, él se había rapado el cabello. Él tenía el cabello largo, usaba siempre el cabello largo, era alto y delgado, y usaba siempre el cabello largo con cola de caballo, un moño detrás. Y el día que él hizo eso, él se había rapado el cabello. Oye, esto, ¿por qué lo tomó esa decisión? No supieron nunca. No, nunca lo supimos, nunca nos enteramos, y fue algo realmente muy feo, porque mi familia se dividió, incluso una parte de mi familia, que siempre me habían tenido envidia, unas tías, porque yo me crié con mi abuela y con mis tías, y era como era la más chiquita, entonces como que ellas tenían envidia de que mi abuela, pues toda la atención era para mí. Y pues aprovecharon ese momento para decir que yo sabía lo que él iba a hacer en casa, y que por eso lo había dejado solo en casa para que él lo hiciera. Entonces se hizo un asunto muy feo dentro de mi familia, y empezaron también con eso de brujerías y cosas así. Cuando el muchacho estuvo hablando de que su propia mamá le había hecho algunos trabajos y cosas así, luego yo me enteré que también a mí me lo hicieron. Una parte de la familia hasta el día de hoy están completamente divididos. Y eso es algo muy, muy difícil, porque yo en ese momento perdí prácticamente no solamente la vida de mi primo, sino que perdí una parte de mi familia, perdí prácticamente mis raíces, mi país, porque al final me quedé aquí, y es una cosa que, o sea, una pérdida que he sufrido durante años a raíz de ese acontecimiento. Y ya poniéndole distancia, mi querida Carol, a toda esta situación de brujerías, de envidias, de malas vibras, poniéndole distancia, ¿esto se disminuyó? Sí, ya todos, ya por una parte ya yo sané todo eso, porque yo no podía, durante muchos años estuve prácticamente con ese dolor terrible. Era el hijo único de mi tía, y yo había crecido con él, era prácticamente como mi hermanito. Sí. Entonces era ese amor, ese amor incondicional que se le tiene a un hermano. Y el haberlo perdido de una manera tan espantosa y dentro de mi casa fue para mí algo que no lo comprendía, pero luego ya sanó todo por dicha, y así es la vida. Sí, amiga. Y a partir de este acontecimiento, yo he tenido también algunos sueños extraños, pero ya no relacionado con él, sino que puedo tener sueños de cosas que van o que están sucediendo en este momento en otros sitios. Y hace unos años, hace como unos 5 o 6 años, mi hijo, que ahorita tiene 27 años casi, ¿sí? Él y yo, o sea, nosotros estuvimos
en un mismo sueño, compartimos un sueño. Okay. Él entró prácticamente a mi sueño. Y fue algo también, algo muy, para mí muy feo, porque te sientes vulnerable cuando no puedes controlar también esa parte que, o sea, durante el día podemos controlar nuestras vidas, pero durante los sueños no. Y el que haya sucedido eso, y fue una pesadilla terrible, y él estaba viendo mi sueño desde otra perspectiva. Él estaba como un testigo mirando lo que estaba sucediendo, y fue algo, o sea, que para mí es también sin explicación, pero con él tengo una conexión muy, muy fuerte. Sí, amiga. Oye, fíjate que yo pienso que no es que se te haya destapado por ahí el sentido, o sea, que se haya abierto esa percepción, sino que más bien ya lo tenías, pero no te habías dado cuenta. Es posible también, es posible. Pero bueno. Y les voy a contar, les voy a confesar algo que es tal vez bochornoso, pero jamás puedo dormir con la luz apagada. ¿En serio, amiga? Siempre la debes tener prendida. O sea, tengo ahorita 50 años. Y hasta el día de hoy no puedo apagar la luz. ¿Por qué? ¿Qué sientes? Me siento vulnerable, o sea, siento temor y no puedo dormir. No puedo. ¿Y qué usas? ¿Un foquito chiquito o cómo? No, tengo una lamparita, es una luz discreta, pero es una lámpara. Ah, ok. Finalmente debe estar algo prendido, por pequeñito que sea, ¿no? Por pequeñito que sea. Si yo viajo, si voy a algún sitio, yo llevo una lamparita de estas que se ponen en el tomacorriente, y ahí la pongo, pero la lamparita no me va a faltar en ninguna parte. Eso es, mi amiga. Pues sí, lo que vaya haciéndote bueno para que descanses. Sin embargo, deberías de empezar a trabajar esa parte, amiga, porque no es muy sano vivir siempre con luz. A veces nuestro organismo, le quito el a veces, nuestro organismo necesita la oscuridad para realizar algunos procesos cerebrales. Sí, eso lo he leído, pero yo pienso, bueno, cuando apago la luz ya no me doy cuenta, cuando me duermo ya no me doy cuenta, porque es como que si tuviera la luz apagada, porque no la veo, obviamente. Pero bueno, eso es complicado. Sí, amiga, te entiendo. Y ya desde hace mucho tiempo, pero finalmente Exacto. Lo importante es que te sientas tranquila para poder conciliar el sueño. Exacto, eso es para mí lo más importante, porque es precisamente en los sueños o en la noche cuando he sufrido cosas diferentes o extrañas. Yo les voy a contar algo, pues, que acabo de vivir el martes pasado, justamente mañana. No es cierto, no fue el martes, fue el lunes por la noche. Hoy tiene 8 días. Ah, mira, recién. Resulta que pues a nosotros nos ordenaron por parte de la Secretaría festejar y conmemorar el día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, luego entonces nos llegó una notificación a altas horas del día, y pues comenzamos manos a la obra, ya por eso de ahí de las 4 de la tarde de hace 8 días. Tenemos un salón de eventos especiales pequeño, que está pegado hablando de 500, 800 metros del río Perla, de acá, de este punto en donde yo me encuentro. Entonces, pues al comenzar a arreglar, a decorar, para darle la bienvenida a las señoras para el siguiente día martes, pues nos agarró la tarde. Cuestión que, no sé, eran 10:30, 11 de la noche, y nosotros seguíamos
trabajando y acomodando las mesas, las sillas, la decoración del Día Internacional de la Mujer, los centros de mesa, que de verdad una chica se lució haciendo estos arreglos florales con puras flores silvestres y le quedó hermosísimo. Estábamos todas las que estábamos trabajando, señoras y unos que otros militares que nos estaban ayudando, pues todos cansados, ojerosos, y con hambre. Pues ya terminamos, no sé, casi como 11:45, y le dije, bueno, vámonos a descansar, mañana aquí nos vemos en punto de las 7 de la mañana para continuar con las labores. Bueno, total. Ya se despidieron las primeras señoras, se fueron a descansar y yo ya me quedé como con seis personas y 2 militares. O sea, estamos hablando de 6 adultas. Sí. Y dos militares que estaban ahí con nosotros. Bueno, total, que ya salimos y pues yo tenía que cerrar el salón de eventos. Jalo la puerta y justo cuando yo estoy jalando la puerta de fierro para cerrar y pasar llave, pues obviamente yo estoy de frente a la puerta dándole la espalda pues al patio. Cuando algo me pega en el hombro, como cuando una persona pasa corriendo y sin querer te golpea hombro con hombro, y así sentí el golpe y me aventó hacia adelante, hacia la puerta que tenía enfrente, escasos centímetros. Pero no había nadie. Si hubiera sido una persona, esa persona se hubiese impactado literalmente con la puerta de fierro. Y yo dije, ¡ay! O sea, fue mi expresión, pues, va. Cierro, termino de cerrar la puerta, de pasar el pasador de dicha puerta, valga la redundancia, cuando empezamos a escuchar adentro del salón de eventos que nos tiraban las sillas. Se escuchó ruido raro de que las sillas se estaban cayendo. Entonces, yo sigo todavía de broma. Oye, cabrón, perdón por mi francés, deje de estar molestando allá adentro. Y empecé a decir una sarta de incoherencias porque estaba cansada y mis groserías salieron a flor de piel diciendo que dejaran de estar molestando, que nos había costado mucho trabajo decorar con las cosas rústicas que tenemos y que se fuera a volar, ¿no? Que se fuera la goma. Pero lo dije enojada, estresada por todo, ¿no? Bueno, total, nos salimos ya del área del voluntariado, salimos, pues caminamos paralelo a la alberca que al siguiente día yo tomé fotos, la foto se la envié a ustedes, y está llena de sopilotes esa alberca. Bueno, para no adelantarme a los hechos, ya llegando hacia los edificios donde estamos viviendo, que son escasos 3-4 edificios, dice una de las señoras que se había quedado conmigo hasta el final: señora Aina, se quedaron las llaves de mi casa en el salón de eventos. Y yo así, ay, no manches. O sea, no manches, ¿cómo se te quedaron las llaves? De verdad, le dije, no juegues. Saliendo de los límites del salón de evento y la alberca que hay ahí, yo me volteo y le digo, hasta aquí llegas. O sea, yo enojada, hasta aquí llegas. O sea, se lo dije a la nada, ¿no? Hasta aquí llegas, cabrón. No, de aquí no vas a salir. Hasta aquí es tu límite. No nos vas a seguir. Tú no tienes permiso de seguirnos, aquí te quedas. Yo hice todos estos comentarios porque aquí hay un rumor de que en esa área espantan. Ven a una niña manejando un triciclo entre
las 2 y 3 de la mañana que la niña va manejando el triciclo alrededor de la alberca. Eso es lo que cuenta la leyenda urbana de las señoras y señores que viven aquí en este punto militar. Pero pues yo no he visto nada porque pues no ando a esa hora, ¿no? Entonces, en base a lo que ellos me habían comentado, pues yo dije, hasta aquí te quedas, ¿no? Total. Ella me dice después de que olvida sus llaves, y le digo, bueno, pues vamos a regresarnos por tus llaves. Y no, yo no me regreso, y no me regreso, y no me regreso, mejor préstame un cuchillo para abrir la puerta con un cuchillo. Total que intentamos abrir su puerta con un cuchillo, no pudimos, no había nadie de los cerrajeros de aquí que nos pudieran abrir la puerta. Y le digo, no, pues vamos por las llaves. Y me dice la señora, pero vamos a pedirle al joven fulano de tal y al sargento fulano de tal que nos acompañen, señora Ena, porque usted no sabe las cosas que pasan allá abajo, cerca del río. Y yo, ¿pero qué más puede pasar? O sea, nada, ¿no? El caso es de que nos acompañaron a buscar las llaves, iba el sargento, iba otro joven, íbamos 4 personas más aparte de estos 2 varones, a buscar las llaves. Y al momento de abrir la puerta del salón de eventos, efectivamente las sillas estaban tiradas sin ¿explicación? Sin dar explicaciones, pues, o sea, ¿Qué sucedió? nosotros no habíamos dejado el tiradero de sillas que encontramos. No, o sea, fue histeria colectiva, y yo así me quedé en estado de shock, porque, pues, si me golpearon el hombro, donde esa cosa pasó corriendo, digo esa cosa, porque yo no creo que sea una niña, yo creo que es una entidad, pues, oscura. ¿Qué les molestó? Tal vez el que nosotros estuviésemos trabajando hasta tarde, porque no me imagino que otra cosa le pudo haber molestado a esa criatura, a esa entidad que habita en ese lugar. El que hayamos estado ahí, porque no hicimos desmán, además es un área común donde podemos trabajar nosotros. Bueno, dejamos las sillas tiradas así total, cerramos, nos venimos. Y aquí ya en nuestro edificio, esa pues entidad nos siguió al edificio y pues pasaron cosas raras, se sintió raro el edificio, se veían sombras en la noche, se escuchaba que alguien estaba a nuestro lado y hacía como un animal enojado. Yo, la verdad es que yo le abrí la puerta de mi departamento y le dije, a ver, te me sales de aquí, de mi casa inmediatamente, no eres bienvenido, a mi casa entra solamente quien yo invite y a ti no te invité, así que fuera de mi casa. En esta casa habita la presencia de Dios y tú no eres parte de él, porque de lo contrario no estarías tratando de asustar, pero obviamente con palabras muy fuertes. Y decidimos hacer una limpia de la casa. O sea, yo no tengo muebles aquí más que una mesa que me prestaron, un pequeño refri que me prestaron, una estufa de dos hornillas, porque pues no vamos a ser estables aquí, nos vamos a regresar a la Ciudad de México de un momento a otro. Pero sí empezamos a asomar la casa y nuestras oraciones pues son más fuertes. Yo creo que no nos afectó a nosotros tanto como en otros departamentos, porque estamos haciendo nuestras oraciones y nuestras creencias son más fuertes en nuestro Dios. Y esa es mi historia que estoy viviendo acá. Pero bueno, al siguiente día que llegamos al voluntariado y que vimos todo tirado, antes de entrar, pues fue que tomé la foto de la alberca y está llenísimo de sopilotes. O sea, nunca en mi vida había visto tantos sopilotes. No son 10, no son 20, no son 30.
Muchísimo. Es de verdad más de un centenar de sopilotes los que hay en el área del voluntariado y de la alberca. Se siente tétrico ese lugar. Nosotros vamos ahí y de verdad dan ganas de llorar. Las señoras se pelean entre ellas, se critican, se señalan, siempre terminan del chongo. Es un ambiente muy cargado. Estoy hablando que aquí en donde está esta unidad militar, pues es la cuna donde nació el zapatismo. ¿Cuánta gente no murió en ese levantamiento armado? Y esta es una de las zonas que más impacto tuvo, donde murió muchísima gente civil y muchísimos militares. Quería comentarles una experiencia que le sucedió a un conocido. Esto sucedió en la selva de Perú. Sí. Sucedió aproximadamente en el año 85. Bueno, esta persona trabajaba en una fábrica textil y tenía la costumbre de, con un compañero, siempre acompañarse porque salían plan de 12 a 12:30 de la noche. Y bueno, pues se acompañaban entre ellos a sus domicilios, y en una ocasión el compañero de la persona que me contó este relato se enfermó y no fue a trabajar. Y bueno, pues no, entonces el chico sale del trabajo plan de 1 de la mañana, y al no tener con quién acompañarse, decide tomar el camino más largo para llegar a su domicilio, ¿no? Porque como ellos se acompañaban, cruzaban un cementerio que era el camino más corto para poder llegar a su casa, ¿no? Y bueno, pues dice, no, cruzar el cementerio a esta hora solo, no, pues no, como que no cuadra. Entonces ya comienza su camino y ve que una señora, una ancianita, está entrando hacia el camino que da para el cementerio. Entonces dice, pues no, entonces para no tener que recorrer tanto trecho, tanto camino, mejor cruzo junto con la abuelita y así nos acompañamos. Entonces bueno, aborda a la abuelita y le dice, señora, buenas noches. Buenos días, bueno, sí. ¿Puedo acompañarla? Claro, le dice, no hay ningún problema. Se agarra del brazo de la abuelita y empiezan pues a caminar cruzando el cementerio. Empiezan a platicar, y cuando ya están llegando, prácticamente saliendo del cementerio, un cementerio en ese entonces muy precario que no tenía una infraestructura, digamos, pues no estaba cercado, era un cementerio simple. Y al salir el individuo le dice a la abuelita, pues no, abuelita, bueno, ya llegamos. Entonces, una consulta, abuelita, ¿a ti no te da miedo cruzar el cementerio tan de noche? Y la señora le responde, sí, hijito, cuando estaba viva sí me daba miedo, pero ahora ya no. ¿Cuando estaba viva? Entonces el chico, al escuchar eso, le ve, voltea y trata de verle el rostro a la abuelita. Y era una señora muy anciana, sí, pero con los ojos como que desorbitados y medio caídos, ¿no? Como si fuera una persona, un muerto. Entonces lo que hace el chico es correr hacia su domicilio, y al día siguiente me cuenta mi vecino, que es el chico que no fue a trabajar ese día, me dice que encontraron al chico con la expresión como con los ojos muy abiertos y botando espuma. Y ese es el relato que le querías comentar, ¿no? Ok, fíjate, Nacho, estos relatos, una situación que nos deja
también impactados. Y el hecho de que no importa la región del mundo en la que te encuentras, Cristian, podemos compartir este tipo de vivencias. Así es. No sé si me alcanzaría para contarles algo que le sucedió a un vigilante de aquí de mi zona. Claro. A ver, ¿qué le pasó? A ver. ¿Sí? ¿Sí? Miren, en el año 2008, donde yo vivo es un complejo de 20 condominios, de 6 pisos cada condominio, ¿no? Bueno. Y en el lugar donde se edificaron todos los condominios, anteriormente era un cuartel, denominado, hasta el momento se le conoce cuartel La Pólvora. Bueno, cuando yo me mudo en el año 2008, junto con mi padre y mi madre, no había muchas personas que se habían mudado todavía. Entonces se corría siempre el rumor de que se veían duendes, gatos que se convertían en personitas pequeñas, bultos. Cuando la gente llegaba de trabajar muy de noche, veían bultos que se movían, ¿no? Bueno, como fuimos una de las primeras familias que vino a mudarse aquí, nos comimos, por así decirlo, todas esas historias, ¿no? Y a veces nos daba miedo. Bueno, y un vigilante que no era del condominio de nosotros, sino del condominio contiguo, nos contó esto. Sí. En una ocasión, a él lo llaman a trabajar porque supuestamente el guachimán anterior, o sea, el guachimán le decimos nosotros al vigilante, ¿no? Guachimán es un verbo que se le dice acá en Perú. Había renunciado. Entonces, este chico que es de apellido Santos, le dicen, oye, ¿sabes que acá hay una plaza porque no vienes a trabajar? Ya, sí, le dicen, normal, pero eso sí, es de madrugada. No, ya ningún problema, con tal de que sea trabajo, una chamba normal. Entonces, él cuenta que siendo plan de 2 de la mañana, estaba él en su caseta, en la entrada del condominio, y empieza a escuchar una banda. Esas bandas parecidas a las de los escolares cuando marchan en fiestas patrias, algo así, ¿no? Empieza a escuchar la lira, empieza a escuchar tambores, empieza a escuchar platillos, ¿no? Sí. Entonces él se incorpora, porque estaba sentado, y dice, qué raro, ¿no? No estamos, acá fiestas patrias en Perú es julio, ¿no? No estamos julio como para que estén marchando, y más aún de madrugada. De repente es alguna escuela de oficiales del ejército que salen a marchar temprano, qué raro, dice, ¿no? Bueno, entonces él sale y en la parte como a una cuadra y media ve venir a un batallón de aproximadamente 30 personas vestidas de todo color marrón con una franja blanca. Y una persona que los iba dirigiendo como si fuera un maestro de orquesta, pues, ¿no? Y dice, firmes, descanso, atención, y todos empiezan a parar. Firmes, marchen, y empiezan a marchar. Y el chico los veía, pero no les veía el rostro, solamente veía sus uniformes. Entonces, qué raro, pero se empieza a limpiar las lagañas de los ojos, ¿no? Porque dice, de repente estoy imaginando cosas. Sí. Cuando empieza a avanzar el batallón, el que dirigía la orquesta, la banda, voltea y era una calavera. Uniformada, o sea, una calavera uniformada. Pero los demás que marchaban no se les veía el rostro, solamente él llegó a ver el rostro del que dirigía la banda. Cuando ha avanzado la banda, es como que si se hubieran desvanecido. Sí. Se desvaneció todo. Entonces, el chico lo que hizo fue llamar a su compañero a través del walkie-talkie y decirle, ¿no? Oye, mira, me ha pasado esto. Entonces el chico le dice, mira, ¿sabes qué? Cierra la puerta, no dejes, como ya no van a este horario casi nadie entra, vente a mi caseta y acá nos hacemos compañía. Al día siguiente el chico renuncia. ¿Y qué es lo que pasaba?
que supuestamente se le había aparecido un batallón que ya había fallecido, porque como toda esta área había sido un cuartel, se les había aparecido pues un batallón que Fantasma. al parecer ya había dejado de existir hace mucho, ¿no? Porque el uniforme marrón que él describió y la franja blanca correspondía, posteriormente él se averiguó, correspondía a un batallón que había existido en los años 1800. Y ya ese cuartel existía, ¿no? Entonces esa es otra historia que quería comentar. De 1800, del siglo antepasado. Claro. Y Así bueno, es. ahí posteriormente hicieron este conjunto de condominios y todavía hay experiencias que pues la lógica no te deja ver más allá de lo que ustedes han presenciado, y este batallón fantasma yo creo que lo han visto varias personas, ¿eh? Sí, debe ser. Y como les comenté, esta persona que nos comentó esa experiencia, que meses después fue nuestro vigilante aquí en el condominio, él nos lo contó. Y nos dijo, pues no, o sea, que él había trabajado en cementerios, había trabajado en hospitales, Sí. nunca le había pasado nada, él nunca sintió miedo, ¿no? Pero en ese momento que él vio eso, como que la pensó dos veces, ¿no? Dijo, no, o sea, acá algo malo está pasando, porque es raro de que un batallón esté haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? A esta hora. Y lo único que atinó él fue pues irse a la caseta de su amigo, porque sí le entró un pánico, ¿no? Le entró un miedo. Sí. Sí, amigo. Oye, pues muchísimas gracias por esta experiencia. Hola. Mi nombre es Arturo Rieke y les voy a contar rápidamente así un relato. Resulta que en una ocasión un tío mío venía volviendo de un baile. Tío mío que en ese entonces él era joven, era vago pues, tendría algunos 20 años dice. Y para entrar al pueblo de donde era el baile era un tramo de terracería oscurón, pues ya venía tarde. Entonces dice que cuando así como que prestó atención hacia enfrente del camino, miró la silueta de una mujer muy atractiva, con un peinado pues antiguo, así con un molote o un chongo, y bien como escotada. Entonces dice él que empezó a caminar más rápido para tratar de ganarle tramo y alcanzarla, pero que a pesar de que él aceleró un poquito la velocidad no lo alcanzaba. Entonces dijo, bueno, pues voy a trotarle poquito. Ya descaradamente empezó a trotar y correr y no le alcanzaba, hasta que la señorita se dio la vuelta, volteó y miró que venía él atrás y entonces se detuvo. Y él le dijo, gracias por esperarme porque vamos para donde mismo. Pero en eso la muchacha le dijo, yo voy para allá. Y que giró hacia alguno de los lugares donde había pues brecha. Y que él dijo, te acompaño, y que ella le dijo, claro. Entonces, ya para llegar a un árbol, ella se fue directo a un árbol muy grande, muy frondoso, alto, con un troncote. Y se mi tío que él pensó que pues, que como él no estaba tan feo, que pensó que iba la muchacha a ir a buscar un terrenito o algo, ¿no? Sí. Y resulta que ya para llegar al árbol la señorita y él atrás de ella, la señorita empezó a caminar en el tronco del árbol para arriba. O sea, caminar en la pared, se pudiera decir, en el árbol, en el tronco. Y que en eso mi tío pues le dio mucho miedo y se le bajó la borrachera y se fue corriendo a la casa y llegó pálido. Y que cuando le abrieron la puerta, esto dice mi abuelita y mi papá y mis otros tíos, que él se desmayó. Y que no habló en 2-3 días hasta que pudo contarle esto a uno de sus hermanos. Y ya después ese hermano fue el que empezó a contarle bien a la familia con más calma. Ay. Y me sé otros, si gustan que se los cuente, pues nada más coménteme. Una persona me hizo recordar, Sí. porque estaban hablando de una persona que su mamá lo hacía brujería y todo. Sí, Sí. amigo, qué triste, sí. Y yo pensé, dije, pues me hizo recordar porque mi mamá, que vive todavía, tiene Ujú. 86 años, Ujú. tiene como 15 días que cumplió años. Sí. Qué bueno. Ella, precisamente, mi abuela materna la maltrataba mucho. Entonces, y también se dedicaba a hacer pues una especie de brujerías medias raras, ¿no? Que Sí. nunca la entendía. Y mi mamá, pues bueno, yo soy el hijo del segundo matrimonio. Bueno,
primero fue, mi mamá realmente fue pues robada ahí en Querétaro. Se la robó un hombre, le embarazó, que tengo mis dos hermanos que son los mayores de ese primer marido que tuvo, bueno, que se la robó, y de muy niña ella. Y y resulta que yo cuando ya un poquito más grande, como a los 6, 7 años, yo no entendía por qué mi abuela me decía que ella iba a dejar a mi mamá porque se iba a ir y que si yo aceptaba irme con ella, pero yo nunca entendía por qué me decía eso. Jamás, nunca entendí. Pero en una plática mi mamá nos decía que mi abuela era muy celosa con mi mamá, era muy celosa mi abuela. Entonces en una ocasión le intentó matar con un cuchillo. Qué terrible. Se lo puso en el cuello, la iba a degollar. Pero justamente en ese instante, cuando estaba a punto de matarla, iba pasando una persona que no me recuerdo muy bien si lo conocían o no mi abuela o mi mamá, pero dice que le alcanzó a quitar el cuchillo y diciéndole, oye, no, esa es tu hija, ¿cómo la vas a matar? La quería matar por celos de otro hombre, pero mamá le decía, es que yo no ando con esa persona. Entonces mi abuela pues era muy, muy celosa, ¿no? Y pues sí la maltrataba bastante. Ya cuando llegó a casa a trabajar servidumbre con mi abuelita, pues mi papá le encantó mucho a mi mamá y la estuvo cortejando hasta que mi mamá aceptó, principalmente porque traía dos chamacos, una niña y un niño, con ella, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a dejar a mis hijos? Entonces lo aceptó. De hecho, yo recuerdo que una vez le dijo a mi papá le comentó, le dijo, es que yo no te quería. Y después entendí por qué. Porque pues con el primer hombre con el que estuvo, pues igual sufrió muchos maltratos, fue violación prácticamente. Y entonces ella nos comentó que una vez que pudo se escapó de ahí, de donde estaba con este hombre, se escapó, no sé cómo lo hizo, y resulta que pues ya estando aquí en la ciudad, fue cuando su mamá, no sé cómo la encontró, la buscó y la encontró, y precisamente en la casa de mi abuelita. Y pues ya como le digo, esta abuela pues se dedicaba a hacer especies de brujerías, ¿no? Bueno, para no hacerlo tan largo, mi mamá nos comentaba todo lo que mi hermano, el mayor, de hecho mi hermano nunca la quiso, no la quiere, ni aún en estado de difunto, no la quiere. Habla pestes de ella, porque él recuerda muy bien cómo la maltrataba, cómo sufrió mi mamá con mi abuela, ¿no? Sí. Bien. Yo nada más escuché esos fragmentos, esas anécdotas de mi mamá y de mi hermano, pero fue muy poco, porque no sé realmente mi mamá qué tanto vivió en su vida de niña, de joven. Sí. Bueno, ya años después, yo me caso, estoy con la que era mi pareja, y pues estábamos dormidos, y en mi sueño escucho que ella llega a la casa de mi abuelita, así como siempre llegaba, porque ella entraba a la puerta hacia adentro de la casa y empezaba a gritar madrina, porque así le decía a mi abuelita, madrina, ya llegué, a mi mamá por su nombre, ya llegué, ya estoy aquí. Y entonces supuestamente yo estaba en la recámara cuando era soltero, y la escuchaba que gritaba de esa forma, como siempre lo hacía cuando llegaba. Y entonces yo salía y le dije, oye abuela, ¿qué haces aquí? Es que vengo a ver a tu mamá, vengo a hablar con ella y con mi madrina. Pero es que me dice, cállate, no digas nada más háblale a tu mamá, dile que quiero hablar con ella. Digo, pero es que no entiendo por qué estás aquí, ¿no? Sí. Me dice, bueno, te voy a decir,
dile a tu mamá que me perdone. Dile por favor que me perdone todo lo que él hice. Le digo, abuela, pero es que tú ya no estás viva. Caray. Y me comenta, dice, no te voy a explicar más, simplemente dile a tu mamá que me perdone, porque no me dejan entrar. Dile que me perdone. Entonces, yo me desperté ese día, ya eran como las 7 de la mañana, me desperté muy temprano, fui a la casa de mi abuelita y mi mamá, y mi mamá estaba en la cocina preparando el desayuno. Pues yo llegué muy cansado, agotado, no entiendo por qué, pero sí había dormido bien, pero ese sueño me impactó mucho. Yo quiero pensar que nada más fue una pesadilla, es lo que siempre he querido pensar, ¿no? Sí. Entonces le digo a mi mamá, me sirve de desayunar. Le digo, oye mamá, yo ya desayunando, porque sí me dijo, dices que vienes, te ves muy agotado, algo así, no entiendo si dormí bien, pero me siento muy cansado. Sí. Entonces, le digo, mamá, ¿qué crees que soñé a tu mamá, a mi abuela? Le digo, por favor, ya perdónala, porque no puede descansar y a mí no me dejó dormir. Bien, me dice mi mamá, no, es que yo ya la perdoné. Le digo, no mamá, no la has perdonado. Y de hecho, cuando ella se retiró de la casa, se fue llorando. Yo nunca había escuchado un alma llorar así, de esa forma tan no sé, de una forma tan sentida, tan, pues no sé cómo, qué palabra decirle, dolorosa, ¿no? Ajá. Y yo dije, no, pues quiero pensar que es un sueño. Y ya después, platicándolo con una persona, me dice, no, pues es que pues sí, tu abuela, todo lo que le hizo a tu mamá, pues esto no encuentra la paz, ¿no? Sí. Porque ya cuando uno va ya una persona falleció, pues obviamente pues debe de estar en paz con todo, ¿no? Yo dije, bueno, pues a lo mejor sí es cierto. Bueno, esa parte, por eso me quedé muy impactado de esta persona, ¿no? ¿Cómo es posible que una mamá pueda llegarle a hacer hacia uno de sus hijos o hijas, ¿no? Yo me quedé impresionado de ese relato y me recordó eso que mi mamá nos llegó a platicar. ¿Cómo ve? Pero mira, qué corazón tan noble de tu mamá que dice, no, pues yo ya la perdoné, pero esto que se te presentó a ti en un sueño, quizá fue una visita de tu abuelita para decirle que me perdone, no me dejan entrar. Y esta manera de comportarse en esta vida, sí, la tiene atada aquí. De hecho, yo tenía un conocido, años después, mucho después, que él se dedicaba precisamente a hacer brujería. Le hacía brujería a la gente que le caía mal o que algo le hacía malo, entonces le hacía brujería. En parte yo lo sentía pues un poco de tristeza porque él se quedó huérfano desde muy niño, él y su hermana. Y pues su papá los dejó solos. Entonces ellos se criaron, ella y su hermana y él, solos se criaron, ¿no? Y pues no tenían realmente la guía de una mamá, porque, pues sí, sea lo que sea, la mamá es lo más importante para todos, ¿no? Para todos y todas. Sí. Entonces el papá, pues sí, también somos importantes los papás, pero creo que las mamás nos ganan. Es la mamá. Ajá. Y entonces este cuate, una ocasión, él inclusive hasta metió un ataúd de un muerto a su departamento. Qué bruto, ¿no? ¿Cómo crees? Pues hacía cosas muy, muy raras. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso, No entiendo. De hecho, iba a los panteones y traía tierra de los panteones para hacer sus conjuros, sus brujerías. Okay, sí. Pero lo del ataúd, pues... ¿Perdón? ¿En una ocasión qué? En una ocasión estábamos con él, fue mi cuate, un amigo y yo, fuimos a su departamento. Entonces estábamos echando unos drinks. Yo quiero
pensar que pues, ya los alcoholes ya se nos habían subido mucho. Y Sí. y él tenía en ese tiempo una grabadora con una cinta. Y él estaba escuchando música, nosotros escuchábamos su música con él. Y en eso la cinta se empezó a salir de la casetera porque no tenía la tapa. Nada más estaba, metía el cassette, la tapita de la casetera estaba rota. Entonces metía el cassette y se empezaba a salir la cinta, pero seguía seguía escuchando la música. Sí. Entonces mi cuate y yo, y ya tenía allí el bonchecito de cinta y acumulada. Y mi cuate y yo nos quedamos pensando, oye, ¿cómo es posible que se está saliendo la cinta y se siga escuchando la música? Dice, no, pues no sé. Entonces él se salió de su recámara porque se había metido a su recámara no sé qué estaba haciendo, y regresa y se empieza a reír. Dice, ay, ¿ya vieron cómo sigue tocando el cassette y aún con la cinta que se está saliendo? Digo, sí, pues ya lo vimos nosotros, ¿no? Entonces apagó la casetera, retiró la cinta y la empezó a embonar nuevamente con ya saben, en esos tiempos para los chavos de hoy usábamos las plumas Bic, Sí. para darle la vuelta a la cinta, ¿no? A la Sí. caseta, el cassette. Rebobinarlo. Ajá, sí, porque ahora pues ya los chavitos de hoy dicen, no, estos cuates de qué están hablando, yo ni lo conozco, ¿no? Ahora todo digital. Sí. Ajá, sí. Sí, de cuántos gigas era ese cassette, ¿no? Entonces, Cierto. entonces él entró, tuvo un accidente con una persona porque él manejaba un microbús, la atropelló, la mató. De ahí empezó a decaer anímicamente este cuate completamente porque lo suspendieron y le dio cáncer en el esófago. Y se puso muy grave, muy mal, la verdad. Sí. Hubo fue muy fuerte, muy triste su muerte para él. Y entonces, antes de que él falleciera, al otro día yo con mi amigo con el que habíamos estado en su departamento, íbamos a ir a las lagunas de Zempoala a estar pues, a irnos de picnic los dos, ¿no? Ahí a divertirnos, echar cerveza y picar y todo. Pero antes de irnos en la noche, yo me acosté me estaba durmiendo con la que era mi pareja. Lo soñé porque él me decía Nahual, no sé por qué siempre me decía Nahual. Bueno, en el sueño me lo encontré, pero del lado derecho, así como lo vi, del lado derecho de mi brazo derecho, vi una bola como un círculo, como rojizo y blanco, pero era como una esfera grande. Y yo supuestamente salía caminando a la calle para supuestamente yo ir a la tienda, y lo veo a él ahí parado en la mera esquina por donde yo vivo. Sí. Y se me queda mirando. Dice, Nahual. Le digo, ¿qué? Y yo me quedé impactado. Le digo, ¿qué pasó? Pero yo ya no le iba a decir, oye, pues tú ya no estás vivo, ¿no? Claro. Le dice, oye, nada más te quiero pedir un favor. Habla con ellos, a ti si te escuchan. Habla con ellos porque no me dejan ir a donde están ellos. No me permiten entrar. Yo quiero estar ahí en esa luz, pero no me dejan. Le digo, pero ¿hacia dónde? Dice, ¿tú la ves esa luz? Y sí, era un círculo grande como una esfera, entre roja y blanca, un color muy extraño. Y supuestamente yo me acercaba a esa esfera y ahí vi 2 centinelas muy altos. Y supuestamente yo llegaba y les decía, es que él quiere entrar, pero me dice que ustedes no se lo permiten. Ellos, estos 2 como centinelas, no sé qué sería, no me decían nada más, simplemente con sus 2 manos me decían que retrocediera, o sea, me señalaban que me fuera. Y volví a insistirles, es que él quiere entrar, pero no se lo permiten ustedes. Y nuevamente me señalaban que me fuera. Entonces yo me regresé y él precisamente me estaba esperando ahí donde él me había comentado todo eso. Le digo, oye, ¿sabes qué? Que no te permiten entrar. No entiendo, pero que no.
me señalan que no puedes entrar. Y dice, es que yo quiero entrar, pero no me lo permiten. Pues no sé, no entiendo. Me dice, está bien, y nuevamente lo veo que se aleja, pero llorando de una forma muy pues dramático, con mucho drama, llorando de una forma que nunca había escuchado en estos 2 sueños, llorar a alguien así, de esa forma pues lastimera, no sé. Uh-huh. Y pues esto se lo comento porque también he tenido sueños con gente que ya ha muerto y que precisamente hablan conmigo. El último sueño fue hace como 2 días, soñé con mi abuelita. Mi abuelita mamá paterna, que sí. Fue una linda señora que amé mucho, y la soñé también, pero eso ya después con algún tiempo se los platicaré, lo que me dijo, ¿no? Pero sí, de esta persona que habló de su mamá, dije, yo pensaba que mi mamá era la única, pero es mi abuela materna, era la única persona así tan, pues, con tanta maldad, ¿no? Se podría decir. Y que sí nos llegamos a enterar que sí luego le tendría a hacer ciertas brujerías a mi mamá porque la quería liquidar. Yeah. Oye, de estas mamás que no son la generalidad, pero sí hay, y hoy específicamente esta noche bárbaro, sí. Hemos recibido comentarios que nos dejan impresionados porque tenemos esta imagen de la mamá que es la que da todo por sus hijos, que los procura, que está al tanto, pero hoy también de estas mamás que son terribles. No, sí, no, de hecho cuando yo era niño, mi abuelita, ella conoció a una persona que tenía sus 2 niños, pero tenía problemas con el marido. Uh-huh. Y de hecho llegó hasta salir en el periódico, pero fue como después como en el 77, antes del 80, de 1980, que mató a sus 2 hijos, era una niña y un niño, los ahorcó. Uh-huh. Y ya había visto, bueno, los ahorcó y por celos, por el marido, no sé qué tanto había pasado. Años después, que ya esta señora salió, la liberaron supuestamente, pero creo que tenía problemas ya de locura. Sí. Llegó a buscar a mi abuelita en la casa nuevamente. Yo era un chamaco en ese tiempo, yo conocí a esos niños, yo era como 2-3 años mayor que estos niños, eran unos niños muy simpáticos. Uno de ellos, nunca se me va a olvidar, en ese tiempo sacaban unas como mascaritas de enfrente, sí, con el rostro de Ultraman. Bueno, vuelvo con las abueladas, ¿verdad? Un héroe japonés que se llamaba Ultraman. Ajá. Entonces yo vi al niño jugando con esa mascarita y que se ponía muy contento, muy simpático. Y sí, y ya tiempo después, cuando la liberan, vino a buscar a mi abuelita a su casa y yo estaba presente con ella, porque yo no me le despegaba de mi abuelita, yo era muy como chicle a mi abuelita, ¿no? Entonces esta señora traía como una custodia que nada más estaba viendo todo lo que ella decía, todo lo que buscaba. Me dice, mire, aquí está mi amiga, ella fue la que me ayudó, ella fue la que me estaba dando consejos. ¿Verdad que usted se acuerda que yo traía 2 niños y todo? Le platicó toda la historia. Mi abuelita se fingió como demente porque le dijo, es que no me acuerdo qué me dice, porque recibí un golpe y perdí conocimiento de todo y no recuerdo nada. Y la custodia que la estaba vigilando, se podría decir, pues nada más escuchaba todo lo que esta señora decía, y mi abuelita pues lo que le repetía, no le decía pues que no la conocía y todo. Y se fue esta señora llorando, la custodia se la llevó, se fue llorando. Yo me imagino que era como pues una enfermera o algo, ¿no? Que la estaba supervisando. Y mi abuelita me dice, hijo, ¿te acuerdas de esta señora? Le digo, sí, abuelita, pues yo era un chamaco. Yo en ese tiempo, cuando esta señora regresó, yo tendría pues aproximadamente unos 15 años.
Sí. Yo en ese tiempo tendría unos 7 años y estos niños entre 4 y 5 años. Por Ok. eso le digo que sí impactó, creo que les impactó a todo el mundo a lo de este chavo, ¿no? Lo de este señor. Sí, pues cómo no. Oye, sí que tienes experiencias que comentar. Claro, y sí. todo motivado por ese relato que te hizo recordar esos momentos tan difíciles, para empezar de tu mamá. Sí, sí, no, luego que sí he tenido así muchas cosas así de sueños, inclusive de ahí que hablé inclusive con una persona, una chica que me decía que de favor, si no la volví a ver, que rezara por ella y que prendiera una veladora blanca. Y ya cuando se lo platiqué a una persona, me dijo, oye, es que tú estabas hablando con una persona que ya no tenía vida, con una gente. Y sí, porque en ese parque, cuando estaba hablando con ella, pasaba que gente caminando y se me quedaba mirando a mí, porque supuestamente yo creo que veían que yo estaba hablando solo. Ajá. Y ¿Y sabes qué le pasa? pero pues luego sí me han sucedido cosas muy raras, muy raras. Pero ya estoy acostumbrado. Sí, pero también Fue nos muy- gustaría que nos platicaras más en próximas emisiones, y esta noche te agradecemos que te hayas reportado. El fantasma errante.